Vamos con otras noticias del día. Esta tarde el expresidente Eduardo Frei rompió su silencio y se refirió a la situación judicial que enfrenta él y su familia. Entre otras cosas señaló que vive una pesadilla, que fue engañado por su hermano Francisco y que fue víctima de un gran fraude. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña el presidente de la Democracia Cristiana, Frachadín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Nicolás. Gusto saludarte. Queremos comenzar justamente con ese tema porque fueron bien profundas, bien decidoras las palabras del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle justamente sobre la situación que se ha conocido con su hermano Francisco Frei. ¿Cómo la evalúa usted? Bueno, lo primero es que quiero decir que esta situación ha sido muy dolorosa para la familia. Ha sido una gran decepción, creo yo, que para el propio expresidente, con quien tuve la posibilidad de conversar cuando se conoció esta noticia, y también, por cierto, con Carmen, con quien he podido conversar y que claramente están muy decepcionados, están muy afligidos. En el caso, además, del expresidente Eduardo Frei, él fue involucrado, ¿no es cierto?, a través de las sociedades, a través de ir generando garantías donde se falsificaron firmas, donde de alguna manera se le involucró como aval. Claramente que a él lo afecta patrimonialmente. En el caso de Carmen no tenía ningún tipo de sociedades con Francisco, pero para toda la familia esto es un hecho muy dramático, muy doloroso, y por lo tanto nosotros no podemos sino expresar nuestra solidaridad con quienes han sido víctimas de estas actuaciones, no solo las víctimas familiares, sino que también con quienes de alguna manera son hoy día acreedores de Francisco Frei, y por eso actuamos con mucha rapidez y claridad como partido. Le suspendimos inmediatamente la militancia. Fue bien inmediato. De hecho, hubo algunos comentarios con respecto a por qué fue tan rápido la suspensión de la militancia. Finalmente Francisco Frei deja de ser militante luego de eso, pero fue bien inmediato, luego de conocida la autodenuncia. Porque claro, porque al autodenunciarse hay un reconocimiento de los hechos, y por lo tanto la presunción de inocencia no corre cuando hay un reconocimiento de los hechos, una confesión, ¿no es cierto?, por parte del propio Francisco, y por lo tanto para los efectos internos de las sanciones disciplinarias nuestro juicio era suficiente como para poder tomar una medida de esa naturaleza mientras se desarrollaba el proceso disciplinario dentro del partido. Sin embargo, él, antes de que siguiera avanzando, tomó la decisión de renunciar a la militancia, pero ya cuando se había suspendido por parte del Tribunal Supremo a petición de la directiva. Claro, hay un tema judicial, un tema privado, personal obviamente del presidente Frei y su familia, pero ¿cómo lo toma, más allá de esa medida en particular, la Democracia Cristiana, donde justamente la familia Frei, lo que significa el presidente, lo que significa también su hermano, la familia en completo, está enraigado justamente lo que es la génesis para aquí? Bueno, todas las familias grandes, ¿no es cierto?, tienen muchas veces dificultades con algunos de sus miembros. Yo creo que esto no puede en ningún caso opacar el tremendo legado, lo que fue la figura del presidente Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, además mártir de la democracia, porque fue asesinado, como lo comprobó, ¿no es cierto?, el fallo del juez Alejandro Madrid, y por lo tanto creo que esto no puede de alguna manera opacar lo que es el legado político, ético, moral del presidente Eduardo Frei Montalva. Y por cierto que a mí me parece que el resto de su familia hoy día sigan siendo absolutamente portadores de ese legado, y un orgullo para la democracia cristiana. Y por eso que además creo que tenemos que actuar con mucha firmeza en el caso de Francisco, y nosotros con realmente, firmeza pero distancia a la vez, es bien complejo en ese sentido. Con firmeza, pero que también hay que colocar las cosas en su justa dimensión. Francisco hace mucho tiempo que no tiene una vida política activa. Él fue secretario nacional, pero en la década de los 90, y claramente, ¿no es cierto?, él hace mucho tiempo que no ocupaba ningún cargo de responsabilidad dentro del partido. Claro, ocupó cargos en empresas públicas, por ejemplo, de hecho, sí, aquí en Televisión Nacional, justamente. Fue miembro del directorio. Miembro del directorio, pero de alguna manera postulado por la Democracia Cristiana en su minuto. Así es. Bueno, por lo mismo creo yo que nosotros tenemos que exigir a nuestros militantes, sobre todo aquellos que han ocupado altos cargos, estándares de conducta que deben que ser superiores, y por eso actuamos con esa firmeza, con esa claridad, que a mí me parece que permitió de alguna manera evitar que esto terminara generando un daño al partido. Obviamente que la familia sigue siendo afectada en lo humano, en lo familiar, en lo económico, ¿para qué decir, no es cierto? Sí. Es un drama, pero nosotros los acompañamos en eso, solidarizamos con ellos, con quienes, como lo dijo el expresidente Frei Ruiz-Tagle Eduardo, él fue víctima también, ¿no es cierto? Él confió en su hermano
y fue claramente defraudado por su hermano. Justamente lo invito a usted en la casa a escuchar parte de lo que fue la declaración, un breve compacto para poner en contexto también lo que fue esta declaración que entregó el presidente Eduardo Frei. Le vamos a escuchar. Estamos tremendamente impactados. Nunca soñamos que íbamos a vivir una situación como esta. Nunca se nos cruzó por nuestra mente llegar a un estado como el que estamos. Es, para usar una expresión gráfica, como una pesadilla para mí, para mi señora y para toda mi familia. Quiero señalar que para mí, en lo personal, es una situación fuerte. Porque cuando tú estás hablando de tu hermano, cuando tú estás hablando de tu compañero, cuando tú estás hablando de tu amigo, cuando tú estás hablando de tu compañero de pieza durante años, dormíamos en Hildenburg los 3 hermanos juntos durante muchos años, y conocer por su propia voz y por su propia declaración lo que hizo es tremendamente doloroso. Yo sé que hay muchas personas que creen que, o no creen, mejor dicho, que yo no sabía, o que esto es un tongo, o que es una arreglín. Yo hice confianza en mi hermano, una persona profesional que durante muchos años ha trabajado, que ha tenido sus altibajos en los negocios como tiene cualquier emprendedor, pero nunca me imaginé que nos iba y me iba a engañar en la forma en que lo hizo. Incluso en varias conversaciones en los últimos años siempre me decía: confianza, hermano, yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar. Aquí mismo, donde estamos, me lo dijo reiteradamente. Usé Saturno para estar permanentemente sacando plata porque eran básicamente propiedades. Por los antecedentes que se han ido recogiendo, tenemos la comprobación ya clara y rotunda que la mayoría de los balances que me entregaban, los años que me entregaban, eran falseados. Y por lo tanto, ese es un hecho real, que está en conocimiento del fiscal y que tiene que tomar las medidas del caso. Que la sociedad tenía como único sentido administrar los bienes. No hacíamos negocios, yo nunca he hecho negocio en mi vida, es la única sociedad que he formado y ahí tenía todas mis cosas. Nunca hice negocio, aunque muchos dicen que voy al Asia a hacer negocios, nunca he hecho negocio. Y por lo tanto, ese era un seguro para nuestra vejez y para nuestra familia. Con mi equipo que me ha acompañado, mis abogados, los que están haciendo todo el inventario, el chequeo de toda la situación, y les entregué el mandato para que se entrevistaran con el ministro recién nombrado, que entre paréntesis estaba fuera de Santiago, por eso no pudimos visitarlo antes de viajar, pero Juan Domingo fue a hablar con él, le entregó todos los antecedentes que hasta ese momento teníamos y le declaró que estaba dispuesto para entrevistarme con él y toda la información que es necesaria. ¿Por qué? Porque toda mi vida he actuado de la misma manera y no tengo ningún privilegio. Yo usaré en estas situaciones las mismas atribuciones que tiene cualquier chileno frente a la justicia. Justicia en la cual siempre he creído y sigo creyendo. Y por lo tanto no voy a ahorrar ninguna atribución para restituir mi honra y para restituir mi verdadera forma de enfrentar el servicio público que todo el país conoce. Le hemos pedido a una empresa especializada que haga una auditoría extensa. Esa auditoría está avanzando, está en buen pie. No tenemos la fecha exacta de entrega, pero se calculará 2 o 3 semanas más.
la próxima semana es semana en 18, y en el momento que ese informe esté terminado, lógicamente nuestro abogado, a quien le agradezco todas sus gestiones, le entregará el documento en primer lugar al fiscal para que tome todas las decisiones que correspondan. He sido víctima de un gran fraude, pero como todas las cosas en la vida, las afronto con dignidad, las afronto como corresponde a un servidor público, y esta no va a ser la excepción. Bien, hay parte de las declaraciones que durante esta tarde hizo el presidente Eduardo Frei. Fuad Chahín, ¿ha habido contacto con el expresidente y la democracia cristiana? ¿Cómo se lleva esto? Obviamente hay un tema judicial, personal, familiar. Hablaba un poquito también de lo que fue las medidas por parte del partido, pero ¿ha habido contacto sobre esto? O sea, a mí me informó el expresidente, incluso poco antes que esto se conociera a la luz pública, de lo que había ocurrido. Conversamos, claramente estaba muy golpeado por la noticia, por lo que había ocurrido. Y bueno, después tuvo su viaje a China, ¿no es cierto? Viene recién llegando, y espero los próximos días poder reunirme con él para poder conversar sobre los antecedentes, porque todos los días más aparecen nuevos antecedentes, más allá de lo que fue el contenido de la autodenuncia, y con quien sí he tenido la oportunidad de reunirme es con Carmen Frei, quien no fue afectada porque no tiene actividad empresarial, en mi primera vicepresidenta. Con ella sí he tenido la oportunidad de conversar, y claramente el punto de vista humano, personal, está tremendamente dolida. Bien, quiero llevarlo a otros temas. Primero, control preventivo de identidad, la ampliación, este proyecto que ayer pasó a la Comisión de Seguridad, justamente con la indicación de la democracia cristiana para cambiar el punto de la polémica. No 14 años, sino 16 años hacia arriba. Hay un malestar por parte del oficialismo, específicamente Renovación Nacional, y de hecho ya había información por parte de un miembro de la comisión, el presidente de RN, Mario Desbordes, con respecto a insistir en los 14 años, que se podría presentar una indicación para restituir lo que era el proyecto original. ¿Cuál es la mirada que tiene el partido al respecto? A lo primero, yo creo que se ha sobredimensionado lo que significa el control preventivo de identidad en el marco de la tarea de poder combatir la delincuencia y garantizar una mayor seguridad para los ciudadanos, que en eso estamos totalmente comprometidos. Nosotros creemos que son otras las medidas mucho más eficaces, ¿no es cierto?, mejorar el control investigativo, que es el del artículo 85 del CPC, el CPP, el Código Procesal Penal, que son claramente mucho más eficientes, más eficaces. Creo que también tenemos que mejorar todo lo que es el control social, que tenemos que mejorar todo lo que es la reinserción. Tenemos una gran deuda en reinserción. Tenemos que mejorar también la capacidad de anticipación de nuestras policías, etcétera. O sea, y entregamos nosotros como partido un conjunto de medidas al gobierno. Es más, el propio gobierno lo que hizo fue convocar a un conjunto de expertos que priorizaron 150 medidas para poder combatir la delincuencia, y en ninguna de esas medidas estaba el control preventivo de identidad para menores de edad. Por lo tanto, a mí me parece que aquí más bien esto tiene un efecto comunicacional que de eficacia. Cuando yo hablé con el presidente, me dijo, mire, lo que pasa es que Carabineros, ¿no es cierto?, cree que esto le puede servir, a pesar de que toda la evidencia dice lo contrario. De ese punto de vista, lo que hizo nuestro diputado Miguel Ángel Calisto, a mí me parece que es un punto de justo equilibrio. Es decir, bueno, nosotros no queremos ser un obstáculo, no queremos que el día de mañana el gobierno tenga excusas para decir, bueno, se están disparando las cifras de delincuencia porque no nos entregan las herramientas, porque no nos aprueban las leyes, y creo que hizo lo correcto, que es definir como umbral para el control preventivo los 16 años. ¿Y por qué lo correcto? Porque la responsabilidad penal en Chile parte a los 16 años. Justamente la ley de responsabilidad penal adolescente. Estábamos conversando ayer con el diputado Calisto. De alguna manera, él nos comentaba homologar lo que es ese proyecto de ley con una ley que está en régimen. Si entre los 14 y los 16 no tienen responsabilidad penal los adolescentes, entonces, ¿por qué vamos a tener un control preventivo respecto de sujetos que hoy día, de acuerdo a nuestra legislación, no tienen responsabilidad penal? Y por lo tanto tenemos que ser consistentes nuestro derecho penal sustantivo, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con nuestro Código Procesal Penal, y por lo tanto a mí me parece que es de toda lógica, de toda consistencia, que le da armonía a nuestras normas la indicación del diputado Calisto, y por eso que, si bien todos tenemos reparo respecto de la eficacia del control preventivo, decir, mire, si insisten tanto en que esto es indispensable, bueno, que sea desde los 16
y no desde los 14, y focalicémonos, y creo que eso es lo importante, en medidas que realmente sean útiles, medidas que realmente nos permitan mejorar la tranquilidad de nuestros vecinos. Mire, el Código Penal es un proyecto que duerme hace 8 o 10 años, ahí está. Sí. No tenemos un adecuado catálogo de penas. Los tribunales de ejecución de condena no existen en Chile. Todos nos dicen, mire, aquí cuando existe una condena, luego no tenemos un tribunal que se preocupe de la ejecución de la condena cuando efectivamente estamos en condiciones de otorgar beneficios como la libertad condicional, que podamos evaluar quienes realmente han sido sometidos a procedimientos de rehabilitación. Tribunales también sobrepasados de casos, como se ha dicho. Absolutamente. Desde la Pero mira, aquí hay 2 puertas giratorias que tienen que preocuparnos. Por cierto, la que todos hablamos, que es la por qué muchas veces entran y salen tan fácilmente, cómo nosotros mejoramos la calidad de las pruebas, la calidad de los partes que entrega la policía, que le permita al tribunal y al Ministerio Público poder de alguna manera sostener de mejor manera su causa para poder tener medidas cautelares de mayor intensidad. Pero también la otra puerta giratoria, ¿por qué quienes pasan por el sistema penitenciario, cuando salen, después vuelven a entrar? ¿Y por qué vuelven a entrar? Porque no tienen ninguna posibilidad ni de rehabilitación, ni de reinserción, ni de acompañamiento postpenitenciario, que muchas veces se les cierran todas las puertas y no le queda otra alternativa que seguir delinquiendo. ¿Por qué? Porque como sociedad no nos hemos hecho cargo realmente de este tema. Tenemos que ver toda la cadena. Prevención, capacidad de investigación, de adecuadas sanciones, buenos procedimientos y después reinserción. Es fundamental modernizar nuestras policías, prepararlas bien, mejorar la capacidad de inteligencia, tener buenos sistemas, ¿no es cierto?, de inteligencia criminológica que nos permita tener adecuados patrones de investigación para poder, además, desbaratar adecuadamente al crimen organizado, sobre todo respecto de menores. Nosotros mismos, como Democracia Cristiana, impulsamos un proyecto que fue una iniciativa del diputado Gabriel Silver, que establece como un delito autónomo, no solo como un agravante, sino como un delito autónomo, el que adultos utilicen a menores para cometer delitos. Muchas veces los menores lo que ocurre es que son fácil presa de bandas de delincuentes, fundamentalmente de narcodelincuentes, que lo utilizan a ellos justamente porque muchos de ellos o no tienen responsabilidad penal o tienen una responsabilidad reducida. Y ellos entonces, a nuestro juicio, no solo tienen que ser responsables del delito que cometen a través de los menores, sino que de un segundo delito que es utilizar a los menores. Esas son medidas mucho más eficaces, creo yo. Nos quedan unos minutos, Fuad, pero quiero llevarlo también a lo que fue la aprobación de este informe de la Comisión Investigadora de la muerte de Camilo Catrillanca. Varios puntos, se habla de una responsabilidad institucional de Carabineros, pero también una responsabilidad del gobierno, y apuntando a el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y también el subsecretario Villa. Sí, yo creo que aquí la responsabilidad está en 2 líneas. Lo primero es creer que la situación de la Araucanía se resuelve con fuerzas policiales que son pseudomilitares, diría yo, porque realmente cuando uno ve lo que es el Comando Jungla, son fuerzas que tienen una preparación, un equipamiento y una orientación más bien militar. Pero se confirmó que no estuvo en este caso. Está claro, pero es la mirada. ¿Por qué? Porque se entiende que la forma de poder enfrentar esto genera un clima. Yo soy de la Araucanía. Esto genera un clima de tensión, genera un clima de confrontación, de efervescencia, de violencia. Y creo que esas condiciones nunca se debieron haber generado. Esto no es algo solo de este gobierno. Yo quiero decir que esto en realidad muchas veces la manera de enfrentar este tema ha sido equivocada, pero lo que sí es responsabilidad, creo yo, más propia de este gobierno, es todo lo que se hizo luego para poder, de alguna manera, criminalizar a la figura de Catrillanca, ¿no es cierto?, tratar de amparar este montaje que se hizo para desvirtuar los hechos, donde, de alguna manera, creo yo, no se actuó con transparencia, con sinceridad. Pero se actuó de manera apresurada pero pese también. que este montaje que usted hizo vino desde los oficiales de Carabineros que estaban en la Araucanía. Sí, por cierto. En la información que llegó, dice el ministro Chadwick, que a mí me llegó esa información. Sí, pero uno primero tiene que chequear la información antes de poder casarse con una versión. Primero, decir, investiguemos. Y luego, ¿no es cierto?, el tomar como propia una versión de la institución que tenía a los involucrados en la muerte. ¿Ya? Obviamente que se pierde objetividad por parte de la institución y por eso que la responsabilidad de un ministro, un subsecretario, es decir, esperemos, investiguemos y cuando tengamos antecedentes objetivos emitimos una opinión, pero no nos anticipamos una opinión que al final lo que genera es todo lo que ocurrió después, ¿no es cierto? Un descrédito, desconfianza. Mire, la principal barrera para la paz en la Araucanía es la desconfianza.
la desconfianza entre el pueblo mapuche y el Estado chileno por el conjunto de compromisos incumplidos. Eso hace que el diálogo sea difícil, eso hace que la solución política se haga cada vez más compleja y esa es la única solución posible. Y no estoy hablando de que no se tenga que investigar y sancionar a quienes cometen delitos. Yo creo que es evidente que sí, porque el Estado de Derecho tiene que funcionar, también en la Araucanía, pero sin un diálogo político conducente sobre la base de reconstruir las confianzas, no vamos a resolver el problema. Ahora, lo último y brevemente, porque nos queda poquito, y agradeciendo por supuesto que nos acompañe esta tarde. Acusación constitucional de la ministra Cubillos. ¿Estarán los votos de los parlamentarios de la democracia cristiana? Y hay algunas voces que dicen que no estaría seguro la participación de todo el pleno de la oposición para llevar a cabo esta acusación. Mire, yo creo que nosotros no tenemos que satanizar las acusaciones constitucionales, son parte de nuestro ordenamiento jurídico, político, institucional, es una herramienta de fiscalización, de control político del Congreso a las altas autoridades, entre ellos los ministros de Estado. Esta es una acusación que yo quiero decir, la leí en detalle y a mí me parece que no es verdad cuando dicen que aquí no hay ningún fundamento. Aquí hay fundamentos plausibles. Si esos fundamentos son suficientes o no para poder terminar aprobando la acusación en la Cámara para que el Senado sea el que al final termine sancionando la responsabilidad de la ministra actuando como jurado, eso a mi juicio es una responsabilidad de cada uno de los parlamentarios que tienen que votar en conciencia. Aquí no caben las órdenes de partido. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta jurídico-política. Yo aquí soy muy respetuoso de las facultades de los parlamentarios porque además es parte de sus obligaciones, tener que estudiar, votar en conciencia, ver el informe que va a adecuar la comisión sorteada al efecto, escuchar los alegatos de la defensa y definir. Pero no me digan de que esto no tiene ningún fundamento, porque esto no es así. El jefe de bancada de los diputados de la democracia cristiana firmó el libelo acusatorio, pero cada uno de nuestros parlamentarios va a tener que responsablemente tomar una decisión. Aquí, como lo he dicho, no cabe la orden de partido, nunca una acusación constitucional hemos dado órdenes de partido. Yo mismo tuve que alegar el tercer capítulo ante el Senado de la acusación constitucional contra Harold Beyer. Y fue el único capítulo que se aprobó, los otros se desestimaron. Y cuando el senador Patricio Walker votó en contra, fue el primero en salir a defenderlo. ¿Por qué? Porque entiendo que esa es parte de las obligaciones que tiene un parlamentario, donde no cabe una instrucción, porque este es un tema bastante serio, profundo, que tiene que ver con nuestro ordenamiento político y constitucional. Y de ese punto de vista creo yo que lo que hemos acordado como partido es lo que corresponde. Bien, Fuad Chahín, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, Nicolás.